Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quisiera compartir con ustedes de la palabra de Dios en la carta a los Filipenses. Así que si tienen sus Biblias, me gustaría que abran su Biblia conmigo en Filipenses capítulo 4. Si no tiene su Biblia, puede seguir a través de la presentación que estamos realizando en esta tarde. Entonces, Filipenses capítulo 4, vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el verso 9 inclusive. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hasta aquí entonces vamos a dar lectura a esta porción de la Biblia, de la palabra de Dios, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, y hemos leído desde el verso 1 hasta el verso 9 inclusive. A veces estos pasajes, cuando los oímos, decimos, ya es un pasaje que he oído en reiteradas veces, ¿no? Por lo menos yo tengo esa impresión. Pero el volver a escuchar estas cosas, así como el volverlas a leer, no nos es para nada gravoso, no debiera ser para nada gravoso, sino por el contrario, nos debe de ser algo
seguro, algo que al ir asentándose en nuestra mente y en nuestro corazón, se convierta también en nosotros en un estilo de vida. Se convierta también así en algo que va marcando nuestra conducta y nuestra proceder en el Señor. Aquí podemos, al leer la Escritura, ver claramente que la congregación de Filipos era una congregación que en el momento en que fue fundada o en el momento en el que se tuvo su origen, era algo que verdaderamente deseaba. Hubo algunas ciudades que se convirtieron en un deseo profundo en el apóstol Pablo en cuestión de llegar. Filipos tal vez no fue como Roma, ¿no? Que decía deseoso de ir a verles, deseoso de añadirles algo a vuestra fe. Filipos, que es un puerto, se convirtió en una ciudad a la cual ellos llegaron por la guía, por la dirección de Dios. Queriendo salir hacia un lugar en particular, el Espíritu Santo les impidió el ir. Y así, queriendo ir hacia otro lugar, no les permitió el Señor el poder ir hacia ese lugar. Pero en la noche Pablo tuvo un sueño y podía ver a un varón macedonio que le decía: ven, pasa a este otro lado. Y así fue que llegaron a la región de Filipo, que era una región portuaria, convirtiéndose en una de las primeras ciudades evangelizadas por el ministerio del apóstol Pablo y de su compañero Bernabé, y Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, en su primer viaje misionero. También Filipo fue un lugar donde se manifestó el poder de Dios, ¿no? Ya que después de estar ministrando y habiendo allí entre los ciudadanos una mujer que tenía espíritu de adivinación y que iba proclamando, dando voces detrás de ellos, diciendo: a estos varones oíd, porque son hombres de Dios, verdaderos hombres de Dios. Desagradándole a Pablo, se dio vuelta y reprendió al espíritu inmundo de adivinación, quedando ella libertada de ese espíritu, pero quien le manejaba o patrocinaba, viendo que su ganancia se había perdido, alborotó a la gente y se levantó una revuelta en contra de Pablo. Pero terminaron encarcelados, y siendo encarcelados clamaron al Señor, y el Señor les libertó de las cadenas, abriendo las puertas de la cárcel de todos ellos, y allí claramente hubo la conversión del carcelero y de su familia toda, quienes comenzaron a tratarle con gentileza. Entonces, en esa región Pablo había tenido varias experiencias con el poder de Dios, con la guía de Dios, con la dirección de Dios. Habían tenido varias experiencias, por eso era que llegaron a ser para Pablo hermanos muy amados, deseados, su gozo y su corona. Entonces, de ahí a la expresión que él utiliza al referirse a ellos. No que hubiera acepción de personas, sino que, las diferentes situaciones, lo adverso, lo milagroso, lo sobrenatural, hizo de que esa región fuera una región particular para el apóstol Pablo. Había ya gente establecida que se habían convertido en compañeros de milicia, pero que con el correr del tiempo también habían comenzado a tener situaciones propias, ¿no? Como menciona el caso de Evodia y Sintique, por la cual le pedía a su compañero, ¿no?, de milicia que les ayudara, les ayudara para que sean de un mismo sentir.
porque se habían dividido en opiniones, en cuestiones personales. Entonces, a fin de que fueran de un mismo sentir, necesitaban una guía. Y esto es algo de lo que tenemos que meditar, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas nos dividimos en la opinión, en el parecer, en el pensamiento, pero hay una guía y hay una dirección dada por Dios, a través de la iglesia, a través de las escrituras, a través de los ministros, y para poder nosotros ser de un mismo sentir, tenemos que ir en pos de esa guía y de esa dirección. Si persistimos muchas veces en nuestros pensamientos y en nuestras emociones o en nuestro parecer, lo único que vamos a lograr es causar o ser causantes de divisiones, ¿no? Por eso la Escritura nos da su recomendación, ¿no? Antes de que vayas a llevar la ofrenda al altar, procura estar en paz con tu prójimo. Si tienes un desacuerdo, trátalo de arreglar. ¿Por qué? Porque no podemos decir que estamos bien para con Dios y tener situaciones con el hermano, tener situaciones con la hermana, porque eso es una controversia, o sea, no concuerda. Yo no puedo decir que amo a Dios a quien no veo y no amar a mi hermano a quien veo, ¿no? Igual esto no significa que muchas veces no se dan situaciones de enojo, de pleito, pero la Biblia nos da dirección. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Más de una vez nos enojamos, nos vamos hasta a dormir con el pensamiento de lo que nos hicieron, de lo que nos dijeron, pero es ahí donde tenemos que entregar nuestras cargas al Señor. Por eso unos versículos más adelante que dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones con Cristo Jesús. Entonces, hay una guía y hay una dirección, ¿no? Cuando nos sentimos disgustados o cargados o angustiados por algo que se dijo, por algo que se hizo, primeramente no tiene que ser eso motivo por el cual perdamos el gozo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Siempre una situación dada, tenemos que entender que es un trato de Dios para con nosotros. No tendríamos situaciones si Dios no estuviera tratando con nosotros. Todas las situaciones que enfrentamos cotidianas tienen que ver con nosotros y no con el resto. Dios trabaja con cada uno de nosotros. Lo que usted vive tiene que ver con usted. No importa que intervengan terceros, no importa que aún intervenga el mismo Satanás. El ejemplo lo tenemos en Job, que Dios entró en una conversación con Satanás diciendo que no había un varón más justo que Job, y Satanás dijo, ¿cómo no te va a bendecir si lo tienes cercado de bendición y todo lo que emprende prospera? Mas toca lo que tiene y verás cómo maldice en tu cara, ¿no? Entonces, aún la intervención de Satanás tiene que ver con un trato de Dios para con nosotros. Nada nos acontecería si no nos fuera permitido por Dios, y siendo permitido por Dios, colabora para con nosotros. Entonces, si nosotros pensamos un poco más allá del enojo, un poco más allá de la angustia, si pensamos un poco más allá de lo que nos encoleriza, vamos a encontrar el propósito de Dios detrás de ello, ¿no? Y eso nos va a llevar a que nos regocijemos en el Señor. No miremos que tenemos lucha con carne ni sangre, ni siquiera miremos al enemigo de nuestra alma, que es el diablo, porque ya es un enemigo vencido, sino que podamos ver el trato de Dios para con nuestras vidas, queriéndonos llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces, primeramente, ante situaciones como
en las que muchas veces nos encontramos, de desacuerdos, de conflictos, es una situación que Dios está permitiendo en beneficio de nuestra vida espiritual. Entonces no debemos perder el gozo, debemos mantenernos gozosos. Para poder mantenernos gozosos tenemos que pensar más allá de lo que nos causa el enojo, más allá, más profundamente de que aquello que nos causa la irritación, la aflicción. Y la única manera es entendiendo que debe haber detrás de ello un propósito de parte de Dios para con nuestras vidas, y seguramente que el Espíritu Santo nos va a guiar y lo vamos a descubrir. Lo segundo es, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, nuestra gentileza tiene que ser conocida por todos, no solo por quienes son gentiles y amables con nosotros, sino también de aquellos quienes nos irritan, quienes nos exasperan, de aquellos que muchas veces nos ofenden o nos maltratan. De todos los hombres implica todos los hombres, ¿no es cierto? Entonces, es muy fácil ser gentil con quien es amable con uno. El tema es cómo desarrollar mi paciencia, la mansedumbre, la templanza para con quienes me irritan, para quienes me desesperan, para quienes me producen fastidio. ¿Cómo hago para desarrollar? Entonces, buscando que de alguna manera no ser movidos fácilmente de nuestra manera de proceder. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, está remarcado, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, es la que se va a encargar de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos con Cristo Jesús. Así como Dios trabaja guardando nuestro corazón y nuestros pensamientos, también Satanás trabaja tratando de infectar nuestro corazón con enojo, con amargura, infectar nuestros pensamientos con pensamientos que no son adecuados constantemente, ¿no? Nos trae pensamientos de rivalidad, de contienda, constantemente trae a nuestras vidas pensamientos de enojo, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones en desacuerdo con otros, en enemistad, en algún pleito, en una desavenencia. Esos momentos saben ser momentos en que Satanás aprovecha a infectar nuestro corazón, a infectar nuestros pensamientos, ¿no? Irritándonos, enojándonos, haciéndonos pensar de nosotros más allá de lo que tenemos que pensar. ¿Por qué no podemos ser ofendidos? ¿Por qué no podemos ser menospreciados? ¿Por qué no podemos ser tenidos en poco? Somos del polvo de la tierra, ¿no es cierto? Del polvo somos y al polvo vamos a volver. Siempre yo pienso de esta manera: el polvo no le pedimos de la tierra permiso para pisarlo, no le pedimos permiso para salivarlo, no, para nada, ¿no? Sino que naturalmente lo hacemos porque no le tenemos en cuenta porque es polvo. Bueno, esa es nuestra naturaleza con la cual fuimos creados. Entonces, si pensamos más allá de nosotros, que se nos debe respetar o que merecemos algo más, vamos a pensar erróneamente. Amén. Entonces, Satanás muchas veces infecta nuestros pensamientos, nuestros corazones con: mirá cómo te trataron, mirá cómo te menospreciaron, mirá que lo que se está hablando, mirá esto, mirá aquello. Y bueno, de alguna manera es como que inflama, ¿no? Santiago decía: la lengua, un pequeño miembro, pero se jacta de que inflamar la rueda de la creación, ¿no? Entonces a veces una palabra, una pequeña palabra fue suficiente para que se arme un gran lío. Entonces, por lo demás, dice el versículo 8, en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro y todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna y si es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué?
porque una de las cosas que es muy difícil es controlar las emociones y los pensamientos. Pero muchas veces cuando queremos controlarlos, nos vemos superados, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado de perder el sueño, de tener una situación que me ha llevado días y perder el sueño. Y me doy cuenta que entre tanto más yo quiero controlar, no estar pensando para no reaccionar, no estar pensando para no guardar, para no enojarme, no irritarme, me doy cuenta que me desborda, me supera. Entonces no se trata de tratar de dominarlo nosotros, sino de contraatacar. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Cuando somos invadidos por esos pensamientos que infectan nuestro corazón, no hay nada mejor que la meditación de las Escrituras en voz alta. No hay nada mejor que empezar a pensar en la gracia de Dios para con nosotros, en cuán bueno ha sido Dios al rescatarnos, al trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El apóstol Pablo decía, el amor de Dios me constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, todos morimos en ese uno. O sea que cuando empezamos a pensar en la obra de Dios, en el trabajo de Dios en nuestras vidas, hace que la llama de la fe comience a arder en nosotros y se ensanche nuestro corazón y podamos experimentar el gran amor de Dios que fue derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces no trate de no pensar en lo malo o en el mal que le hicieron, no trate de dominarlos a esos pensamientos, sino contraatáquelo. ¿De qué manera? Como dice el apóstol Pablo, por lo demás, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿qué más verdadero, más puro, más virtuoso que el Evangelio, que las Escrituras, que el trabajo de Dios, que las promesas del Señor? Entonces, esos tiempos en donde nos vemos abrumados por pensamientos, son los tiempos adecuados para tener un ejercicio de lectura cotidiana de las Escrituras y en voz alta, de manera que pueda escucharse aún a usted mismo. Es como que le habla a su corazón y a su alma, ¿no? David lo hacía. ¿Hasta cuándo te has de abatir, alma mía, dentro de mí? Aún has de esperar en la salvación de Dios. Y por último, siempre hay en este camino quienes nos han presidido, quienes van delante de nosotros. El versículo 9 dice, lo que aprendiste, recibiste, y viste, dice, en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahora, Pablo se mostraba como ejemplo, pero él también manifestaba tener un ejemplo. Él decía, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. O sea que siempre han habido quienes nos han presidido, quienes van delante de nosotros, quienes abrieron el camino para que nos llegue a nosotros el Evangelio, y que han pagado un precio, que han sufrido el escarnio. Y no hay quien haya abierto el camino como el Señor Jesucristo. Si usted dice, pero yo no tengo referentes, o los referentes que tengo, la verdad, muchas veces no son lo mejor, pero bueno, el modelo y el ejemplo por excelencia, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿no? Que cuando les maldecía, ¿él qué hacía? Los bendecía. Estando en la cruz, exclamó y dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, pues no saben lo que hacen. Entonces, el modelo por excelencia a seguir es el Señor Jesucristo. Y después los que nos han ido presidiendo, que nos han mostrado una conducta, que nos han dejado un ejemplo, para que nosotros también le podamos imitar a ellos y mediante este ejercicio podamos ir caminando, transitando
en este camino tan precioso que es el camino del Señor. ¿Y la promesa cuál es? El Dios de paz estará con vosotros. Y podemos concluir diciendo, ¿no? Si Dios es por nosotros, ¿quién hay que sea en contra nuestra? Así que mediante la meditación de este texto bíblico, hoy podemos recabar una guía de Dios a través de las Escrituras para poder enfrentar situaciones que muchas veces se dan, que son situaciones cotidianas de desacuerdo, de malentendido, de disgustos, de enojos, de pleito, de enemistad, y cómo ir llevándolos de la manera adecuada para poder salir victoriosos, entendiendo que todas esas situaciones son permitidas por Dios y cumplen un propósito para con nosotros. Hasta aquí entonces me voy a explayar en esto que hemos estado compartiendo, y esto dado que el tiempo de esta reunión está finalizando. Deseo que puedan volver a escucharla, puedan volver a meditar en ello con la Biblia, leyendo cada porción, cada reflexión que hemos tenido sobre cada versículo bíblico, y esto marque en nosotros una conducta de vida por la cual podamos vivir y ser ejemplo y modelo para próximas generaciones que vienen detrás de nosotros. Les saludo y les abrazo en el amor del Señor, con gran gozo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,